Bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar esta clase maestra, la tercera clase maestra aquí en mi canal de YouTube, hablando de un circuito muy simple y sencillo, basado, técnicamente hablando, en transistores NPN y PNP, y un componente importante que ya lo hemos visto en un video anterior es este dispositivo, este TTP223, que es un sensor touch capacitivo, que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Es más, he hecho un video al respecto un tiempo atrás. Es un sensor táctil basado en un circuito integrado que funciona con un sensado capacitivo, es decir, cada vez que yo toco la parte touch de este sensor, este dispositivo me va a entregar un voltaje entre 4.2 a 5 voltios. Ya lo hemos visto un tiempo atrás. Si deseas conocer más acerca de este sensor touch capacitivo, el TTP223, te invito a que veas ese video que lo hice un tiempo atrás aquí en mi canal de YouTube. Este dispositivo tiene un LED rojo, ahí les estoy mostrando un LED rojo, y no solamente tiene un LED rojo, sino tiene 3 pines, ¿no? Vamos a mostrarle los 3 pines. Acá a la izquierda, tierra, en medio la entrada y la salida I/O, y finalmente VCC a la derecha. En este caso vamos a usar la salida, el pin de en medio, que nos va a entregar los 4.2 a 5 voltios cada vez que toquemos el sensor touch capacitivo. Algo interesante a tener en cuenta es que este sensor TTP223 trabaja solamente con 5 voltios, es decir, no le podemos entregar más de 5 voltios porque lo vamos a quemar. Mucho, pero mucho cuidado. Entonces, otro punto importante es estos 2 pines. Acá hay unos jumpers, el jumper A y el jumper B. Para que este TTP223 trabaje de manera adecuada, necesitamos cerrar el jumper de los 2 contactos del punto B para que él funcione. Es decir, cada vez que yo conecte la alimentación de los 5 voltios, él va a estar en off. Si yo quiero encender una carga o encender algo controlado de manera táctil, yo simplemente presiono esta zona táctil, y lo que va a hacer el dispositivo, va a encenderse el LED rojo, y no solamente ello, me va a entregar 4.2 por el pin de salida, en este caso el pin de en medio, ¿no? Ok, ese es en el primer touch que yo he dado. Cuando yo vuelvo a tocar nuevamente la parte táctil, automáticamente el dispositivo lo que va a hacer es, va a mandar a cero lógico su salida, es decir, enciendo, apago. Cada vez que yo enciendo, se enciende el LED, y cuando apago, se apaga el LED. ¿Ok? Hay que tener en cuenta y mucho cuidado con las conexiones porque los puedo quemar. Entonces vamos a empezar diagramando a mano alzada, como siempre lo hacemos en cada uno de mis videos, sobre todo más aún de las clases maestras, para poderles explicar cómo es que realmente funciona este circuito basado únicamente en transistores y en este sensor táctil TTP223. Vamos a empezar a partir de ahora a diagramar a mano alzada con lapicero, regla, y para la parte del análisis técnico vamos a usar como siempre nuestro pequeño lápiz verde y un borrador. Vamos a utilizar, como este es un sensor táctil de 5 voltios, lo que yo voy a hacer es utilizar un pequeño regulador de voltaje. Teniendo en cuenta esa consideración, voy a usar un regulador de voltaje que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal YouTube. Para este caso vamos a usar un regulador de voltaje de 5 voltios a la salida. ¿Por qué? Porque este TTP trabaja, como hemos dicho, trabaja con 5 voltios. Para ello vamos a usar nuestro conocido, viejo conocido, el LM7805. Un regulador de voltaje lineal que nos entrega 5 voltios a la salida. A esos 5 voltios a la salida, obviamente tenemos que conectar la alimentación a la entrada. Vamos a ponerlo por acá. La alimentación de entrada, la salida va por acá, ¿no? Este es el pin 1, el pin 3, y tierra, que es GND, va por acá. Este es el pin 3 conectado a tierra, a el punto más negativo. Vamos a hacerlo con negro, GND, ¿no? El punto más negativo. La entrada, este es el VIN, que es el voltaje de entrada. Este es GND, que es tierra, y este es Vout, que es la salida, ¿no? Vout, que es la salida. Entonces, para que este dispositivo funcione adecuadamente, hay que ponerle obviamente sus filtros. Hay muchas consideraciones técnicas que gente
que no utiliza estos filtros, obviamente es importante tener los filtros tanto a la entrada como a la salida. Vamos a ponerlo así, tanto a la entrada como a la salida, y aquí vamos a poner el filtro, el primer condensador electrolítico, este es el símbolo, el primer condensador electrolítico, y aquí va a haber otro condensador electrolítico a la salida, porque incluso el mismo fabricante te lo pide, ¿no? El mismo fabricante te pide tener filtrada tanto la entrada como la salida. Muchas personas, existen incluso muchos proyectos en internet que no toman en cuenta estos filtros, ¿no? El filtro de entrada y el filtro de salida. Acá tenemos la entrada, acá a la izquierda, la salida acá a la derecha. Acá hay un positivo, acá hay un negativo del condensador electrolítico. Y para este caso, para el condensador de la izquierda, el C1, vamos a usar un condensador típico para este tipo de circuitos con el 7805, un condensador de 0.33 microfaradios, ¿no? 0.33 microfaradios, ese condensador típico, y C2 a la salida, otro condensador típico es de 0.1 microfaradios. Ojo con el detalle, los voltajes son los voltajes de alimentación, pueden ir ambos condensadores, como la salida va a ser 5 voltios. Para este caso, si es 5 voltios, aquí está conectado también, 5 voltios, este condensador puede ser de 16 hacia en adelante, pero la entrada aquí, la entrada es distinta porque la entrada no va a ser 5 voltios, obviamente, tiene que ser un voltaje superior a los 5 voltios. La entrada, vamos a manejar la entrada de la carga, ¿no? El voltaje de la alimentación va a ser el voltaje de la carga que vamos a controlar electrónicamente con dos tipos de transistores, un NPN y otro PNP, y lo más importante con este sensor capacitivo TTP223. Entonces la carga va a determinar la alimentación que vamos a entregar. ¿Ok? Entonces para este caso, la alimentación, vamos a ponerlo por acá, a la izquierda, la alimentación, ponerlo por acá así, la alimentación, vamos a ponerle acá, la entrada, así, obviamente acá tierra, vamos a ponerlo así, tierra, ¿no? Ya sabemos que esa es tierra, y esta entrada es la energía, power, la energía que vamos a conectar, y esta entrada de alimentación va a ir desde 9 a 35 voltios DC. ¿Por qué de 9 a 35 voltios? Porque ese voltaje, que es el 7805, máximo puede llegar a soportar. Ojo con el detalle, el 7805 trabaja como un máximo de voltaje de hasta 35 voltios de entrada, y a la salida pueden entregarte los 5 voltios. En otras palabras, aquí voy a tener 5 voltios DC, ¿no? Un voltaje positivo de 5 voltios aquí, en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque el regulador de voltaje lo que va a hacer es regular el voltaje de entrada de 35 voltios y obtener un voltaje estable a la salida de 5 voltios, máximo hasta 1 amperio. La presencia del 7805 la determina obviamente este sensor capacitivo, el TTP223 que les indicaba. ¿Ok? Entonces vamos a diagramar luego aquí a la derecha el circuito típico que vamos a utilizar para poder controlar este sensor capacitivo. Y antes de ello, vamos a empezar primero por acá. Esta vendría a ser BCC, la alimentación BCC vendría a ser, en este caso, los 5 voltios. Vamos a ponerlo por acá así. Vamos a poner un pequeño diodo LED, ¿no? Un diodo LED como un diodo indicador. En serie, con este diodo LED vamos a usar una resistencia limitadora de corriente. Y en este punto vamos a usar otra resistencia por acá, y en la parte superior también otra resistencia. No se preocupen porque después vamos a ir en detalles técnicos de cómo analizar este circuito, que es un circuito muy simple, la verdad. El tema de las clases maestras que suelo hacer aquí en mi canal de YouTube es que ustedes puedan entender el funcionamiento, el flujo de la corriente y el comportamiento de cada dispositivo para poder realizar el análisis. Estos son circuitos muy simples, la verdad que son muy simples, que lo pueden encontrar incluso en cualquier canal de YouTube o en cualquier foro de internet, pero lo más importante no solamente es el circuito, es el análisis técnico que yo siempre les doy en cada uno de mis videos. Entonces es muy importante conocer el análisis para poder entender un circuito y luego llevarlo a la práctica. Recuerda, nunca hagas un copy-paste, siempre analiza, investiga, indaga, conoce el diagrama esquemático
y luego implementa. Lo conocemos para mejorarlo. PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. En la descripción de este video se encuentra el enlace para que puedas acceder a una gran promoción que solamente PCBGO te puede ofrecer. Si eres un usuario nuevo, para tu primera orden de hasta $25 del costo, solamente vas a pagar $1. Realmente una gran promoción que solamente PCBGO te puede ofrecer. Y no solamente ello, si tu primera orden es por encima de $25, puedes tener incluso un descuento de hasta $25 por el monto total. Aquí no acaba la promoción, sino también DHL está ofreciendo un envío libre, es decir, un free shipping solamente para usuarios en Norteamérica y Europa. Es decir, si te encuentras en Estados Unidos o en Europa, no te cuesta el envío vía DHL. Date el gusto de realizar tus mejores diseños y trabajos de electrónica mandando a fabricar tus tarjetas solamente aquí en PCBGO. Ok, entonces tenemos primero aquí un conjunto de dispositivos. Vamos a poner por acá, este es un LED. Vamos a usar un LED verde. Pueden usar cualquier color, la decir verdad. Tenemos la resistencia R3, voy a ponerlo por acá, R3 de 220 ohmios. La resistencia por acá a la derecha R6 de 10K. Y esta otra resistencia R2 de 10K. Vamos luego a conocer para qué sirve cada resistencia y qué función cumple el diodo LED, incluso ya luego en el análisis técnico. ¿Okay? Aquí en esta parte lo que vamos a hacer es conectar un dispositivo activo, que ya conocen ustedes mucho los dispositivos activos aquí en mi canal YouTube. Me refiero en este caso a un transistor NPN. Vamos a ponerle un transistor NPN por acá, su base, el colector y emisor, así. Y este dispositivo, este es el emisor, por acá va la base. Este es un transistor NPN, y para este caso lo vamos a mandar este transistor NPN a tierra, el emisor. El emisor lo vamos a poner a tierra, el emisor. Este es el transistor Q1, un transistor muy importante que lo vamos a ver luego en el análisis. Para en nuestro caso puede ser el BC547. El BC547. Algo importante es que esta base va a ir conectada a tierra a través de una resistencia de 10K, que es la que vamos a hacerlo más largo por acá, para luego poder hacer un análisis técnico más profundo. Aquí va a ir, en este caso, una resistencia, acá más abajo, una resistencia de 10K. Vamos a poner la resistencia por acá de 10K. Esta resistencia es la resistencia R4 de 10K. Y no solamente ello, algo importante aquí, en la parte superior, vamos a poner otro dispositivo activo, pero ya no NPN, sino un subcomplemento. Me estoy refiriendo a un transistor PNP. Ya saben las configuraciones que debe tener un transistor PNP cuando lo polarizamos en la zona de saturación. Ya eso ya lo hemos visto aquí
en mi canal de YouTube muchas veces, y la disposición de los pines de este transistor. Este es un transistor con la flecha hacia adentro, por lo tanto este es un transistor con la flecha hacia afuera, este es un NPN. Este señor tiene conectada la flecha hacia adentro y por lo tanto es un transistor PNP, ¿no? Es un transistor PNP, y para ello este transistor PNP lo vamos a conectar directamente a la BCC. Recuerden, este es power entre 9 y 35 voltios y esta parte de acá es BCC, que lo vamos a diagramar luego. En este caso los 5 voltios, ¿no? Los 5 voltios. Vamos a conectarlo por acá. Acá. Este es un transistor, el Q2. Y para nuestro caso vendría a ser el BC557. El complemento, BC557. BC557. Es el complemento para, en nuestro caso, del BC547. ¿Por qué se llama complemento? Porque es lo opuesto. Mientras que el Q1 es el BC547, es un NPN, el Q2 su complemento, que es lo opuesto, en este caso el PNP. ¿Ok? El emisor conectado a la alimentación. Hemos dicho que la alimentación en este caso va a ir por acá. Vamos a ponerlo por así, así. Este es BCC. Y ya saben que es BCC, la alimentación del circuito como tal, y en este caso vendría a ser 5 voltios, ¿no? BC, que es la alimentación que te está entregando la salida del regulador de voltaje, el LM7805, el viejo conocido. Ok, hasta ahí vamos bien. Aquí lo que vamos a hacer es conectar otra resistencia de 10K por acá hacia el colector de Q2. Vamos a ponerlo así. Hacia el colector de Q2, ahí, otra resistencia. Ahí vamos a explicar detalladamente qué función cumplen las resistencias y cada uno de los dispositivos cuando hagamos el análisis. Y en este caso vendría a ser la resistencia R1, primero así, R1, y para nuestro caso vamos a usar una resistencia R1 de 10K también, 10K. Y hasta ahí vamos bien. Este punto es el punto más negativo, este punto es tierra. Y no solamente es tierra, sino aquí en este mismo punto también, en este mismo punto, va conectado un transistor en paralelo. Miren el detalle, ojo con el detalle. El detalle, acá viene la parte interesante, ¿no? La parte técnica interesante. Acá viene otro transistor, ¿no? Para nuestro caso, otro transistor NPN, con la flecha hacia afuera. Aquí. Otro NPN y el emisor en emisor común a tierra. Este es tierra, vamos a luego ponerlo a tierra. Este transistor lleva una resistencia de polarización de base aquí, y para nuestro caso vendría a ser R5, ¿no? R5 de 10K también. R5 de 10K. Ya, este transistor vendría a ser Q3 y también es un BC547. BC547 es igual a Q1. En otras palabras, Q1 y Q3 ambos son NPN, el BC547. Algo interesante, ¿dónde van estos TOSH, estos TTP223? Es lo que vamos a diagramar en estos momentos. Vamos a diagramar los dos sensores capacitivos en la parte inferior, por acá. Vamos a poner vamos a trabajar dos sensores TTP. Este es el pin 1, el pin 2 y el pin 3. Hemos dicho que el de en medio, el pin de en medio, vendría a ser el pin, en este caso, de la salida del dispositivo. Vamos a ponerlo acá. Y aquí vamos a hacer un bypass, que no se junte. Y aquí lo conectamos directamente aquí, en esta sección, a través de un dispositivo que también hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Me refiero a un pequeño diodo, ¿no? Un pequeño diodo de propósito general, cualquier diodo rectificador o incluso de mediana o pequeña potencia. Para nuestro caso vamos a usar un diodo muy pequeño, que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Aquí vamos a poner D1,
y este es el 1N4148. Pueden usar 1N4148. Pueden usar, ojo con el detalle, pueden usar cualquier diodo de propósito general, como por ejemplo un diodo rectificador, el 1N4001, 4002, incluso el 1N4007, pero para mi caso yo voy a usar un pequeño diodo, muy pequeño, el D1, el 1N4148. ¿Ok? Ese es el primer sensor touch. Ahora aquí a la derecha voy a conectar o a diagramar el segundo sensor touch. Igual 1, 2, 3. Y el pin de salida, el pin 2, en este caso el de en medio, va conectado a esta resistencia. Acá, el pin 2 está conectado a esta resistencia. Este es el pin de tierra. Y no solamente ello, el pin de tierra vamos a conectarlo, en este caso, aquí, al 1, es tierra, acá, a lo mismo, al igual que acá. El pin 1 es tierra. Este es GND, ¿no? Este es GND. Este pin de alimentación negativo del touch. Y el pin 3 vendría a ser la alimentación. En este caso, la alimentación. Y como hemos dicho, este dispositivo trabaja con 5 voltios. Mucho cuidado, le aplican más de 5 voltios. Es un sensor altamente sensible, que tener mucho cuidado con él. Se te puede dañar fácilmente. Aquí es más VCC, ¿no? Más VCC. La alimentación, más VCC. Y aquí no queda el tema, ¿no? Aquí no queda el tema interesante de este proyecto, sino dónde va la carga. Vamos a encender y apagar algo, pero de manera capacitiva a través de ese touch, el TTP223, pero necesitamos ubicar obviamente la carga. Para la carga, como hemos dicho al inicio, va a depender de la energía. Y para ello vamos a hacer uso de otro transistor. Para nuestro caso, vamos a hacer uso del transistor BD911. Es un transistor de mediana potencia que soporta hasta 15 amperios, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Es otro transistor de mediana potencia, en este caso no es de baja potencia, en este caso vendría a ser el Q4, ¿no? El BD911, BD hasta 15 amperios. El emisor va a ir a tierra, en emisor común. Ese es el símbolo de tierra. Y el colector va a ir a la carga directamente, por acá. El colector va a ir a la carga, acá. La carga puede ser cualquier dispositivo electrónico que trabaje desde 9 hasta 35 voltios, ¿no? Entonces acá va a ir la carga, la salida, y obviamente acá hay un positivo y acá hay un negativo, ¿no? Podemos poner, si vamos a manejar una lámpara de 12 voltios para poderla encender y apagar de manera capacitiva a través del touch, haciendo uso de transistores, vamos a poner la carga obviamente de 12 voltios. Pueden poner un motor o cualquier dispositivo que trabaje con corriente continua DC desde 9 hasta 35 voltios. Obviamente pueden manejar cargas de corriente alterna utilizando aquí un relé para encender y apagar la carga, y abrir y cerrar los contactos para manejar cargas en corriente alterna. Eso ya queda a tu criterio. Ok, les estoy dando la idea. Y no solamente ello, este positivo tiene que ir a algún lado, no va a ir acá, porque si trabajamos en 35 voltios, entonces necesitamos conectarlo aquí, a esta parte del circuito, ¿no? A la parte de mayor voltaje. Vamos a ponerlo por acá, así. Ahí. Hasta 35 voltios. Y ahí es todo el circuito. Ahí podemos ver el diagrama esquemático de este circuito, que es el más simple sensor touch TTP223 capacitivo para poder encender y apagar una carga haciendo uso de transistores. El control lo vamos a hacer a través de transistores. Para nuestro caso, dos transistores BC547 que son NPN, un transistor PNP BC557 y un driver de carga, para nuestro caso el BD911. Y eso es todo, señores. Ahora, a partir de este momento, vamos a empezar el análisis técnico paso a paso para que lo puedas entender, como siempre lo hago en cada uno de mis videos altamente técnicos y sin límite de tiempo.
Para ello vamos a usar lápiz como siempre y nuestro infaltable borrador al lado izquierdo. Y como siempre he dicho, lo más importante para poder aprender electrónica es el análisis técnico. Si tú no sabes analizar técnicamente un diagrama, va a ser muy difícil de que lo puedas entender y peor aún de que lo lleves a la práctica. Esta sección es la sección más importante. Me voy a tomar todo el tiempo necesario. No interesa si el video se hace extenso. Para mí lo más importante es que tú puedes aprender sin costo alguno. Como siempre lo hago en cada uno de mis videos, en donde la teoría siempre va de la mano con la práctica. No existe teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. ¿Ok? Vamos a empezar entonces haciendo el análisis técnico paso a paso para que lo puedas entender sin ningún problema. Para ello vamos a hacer uso como siempre de los estadios, los tiempos. Tiempo T0, T1, T2 para que lo puedas entender. Vamos a empezar con el tiempo T0, acá a la izquierda, T0. Cuando yo enciendo la energía, es decir, power on. ¿Qué sucede cuando yo le doy power on o enciendo la alimentación? Hemos dicho que la alimentación puede ir entre 9 y 35 voltios, que depende del LM7805, y que la carga se va a alimentar justamente con estos entre 9 y 35 voltios, porque el resto del circuito se alimenta con los 5 voltios del regulador 7805. Entonces la carga, si yo tengo una carga de 12 voltios, obviamente mi alimentación va a ser de 12 voltios. Si tengo una carga doble, como lo vamos a ver al final de este video, es decir, dos cargas de 12 voltios en serie, obviamente tengo que poner una alimentación de 24 voltios. Ese va a ser un bonus plus que lo vamos a ver al final. Entonces, ¿qué sucede cuando yo enciendo la alimentación? Automáticamente esos, en este caso los 12 voltios, vamos a suponer que 12 voltios va a tratar de ir por la carga, siempre y cuando que este transistor esté activo. Para que la carga se encienda, yo necesito que este transistor se active. Es decir, exista un voltaje entre base y tierra, entre 5 voltios aproximadamente, que es la fuente de alimentación del LM7805. Pero ¿qué sucede con este transistor? No solamente este transistor se debe activar, sino también se va a activar este otro transistor para que el LED verde se encienda. Es decir, ambos transistores se van a activar cuando existe un voltaje de 5 voltios. Pero ¿qué sucede con este punto? En este punto, ¿qué va a suceder? Este punto está conectado a tierra a través de la resistencia R4, si se dan cuenta, y por lo tanto este punto está conectado a tierra, y por lo tanto el voltaje es un voltaje de 0 voltios. Entonces, en ese instante de tiempo que yo enciendo la fuente de alimentación, yo entrego los 5 voltios aquí, pero al estar conectado la base tanto de Q1 como Q4 conectado a tierra a través de una resistencia R4 de 10K, este punto es un punto de 0 voltios. Por lo tanto, este transistor Q1 no va a conducir. Al no conducir, este está en corte, y por lo tanto los 5 voltios van a estar aquí, en este punto. Van a haber 5 voltios aproximadamente, porque el transistor está cortado. Y no solamente ello, el LED no se va a encender porque no existe una corriente de colector e emisor que haga que el LED se encienda. Ese es por un lado. Estos 0 voltios van a llegar también a este transistor Q4, que es el transistor de carga, y va a ser obviamente que está en corte, y también en este caso los 35 voltios o los 12 voltios de la alimentación van a caer aquí en este punto, entre colector y emisor. Él va a soportar en corte el voltaje de la fuente de alimentación. Hemos dicho que en este caso la energía de la carga va a ser 12 voltios, ¿no? Que hay 12 voltios de seno. Entonces estos 12 voltios no van a caer en la carga, sino en el transistor, porque el transistor está en corte. Ese es por otro lado. Y no solamente ello, estos 5 voltios, este punto es positivo con respecto al emisor. Acá también hay 5 voltios, y aquí va a haber un voltaje menor porque acá hay 10K, hay una diferencia de potencial, y este punto es positivo con respecto al emisor. Por lo tanto, para que este transistor PNP conduzca en saturación, yo necesito que este punto sea negativo con respecto al emisor. Recuerda que es un transistor PNP, y por lo tanto este transistor está en corte, y estos 5 voltios también van a caer acá. Van a caer 5 voltios porque está en corte. Entonces, en el primer estadio T0, la lámpara está off, y los transistores Q1, Q2 y Q3 también están en off, están cortados. Ese es en el primer estadio. ¿Qué sucede en este primer estadio también si yo aquí en este TTP223 en el touch de la derecha? Porque recuerden, tenemos un touch de la izquierda, un touch de la derecha. En este sensor de la derecha yo trato de encender la lámpara y le hago el on. Cuando yo lo hago en el on, es decir, cuando yo toco, se va a encender el LED indicando que me está entregando 4.2 voltios a la salida. Entonces, si yo aplico 4.2 voltios aquí,
en este punto, 4.2 voltios. Voy a hacer que este transistor Q3 conduzca, y a conducir voy a tirar a tierra este punto del colector con respecto al emisor, es decir, aquí va a haber 0.2 voltios. Lo que estoy haciendo es cortocircuitando el transistor para que este punto vaya a tierra. Al ir este punto a tierra no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque este transistor ya está cortado. Por más que yo lo quiera cortar dándole un primer touch, activando el transistor, no voy a generar ningún efecto porque los transistores Q1, Q2 y Q3 están en corte, ¿no? Por más que yo le dé un segundo touch aquí, un segundo touch para apagar, es decir, dejar al aire esto, es decir, nuevamente dejarlo al aire, es decir, si yo lo apago, simplemente lo dejo al aire, este transistor está desconectado, igual no genera ningún efecto sobre Q1, Q2 y Q3. Entonces, en este primer estadio, en el tercero, TO2, por más que yo conmute a ON y a OFF, no genera nada, ¿no? No genera nada, absolutamente nada, la carga sigue apagada. ¿Okay? Ese es el primer estadio. Vamos al segundo estadio, al estadio T1. ¿Qué sucede con el segundo estadio? En el estadio T1, es decir, si yo quisiera encender la lámpara. Si yo quisiera encender la lámpara, ya sabemos que con el touch 2 no lo puedo encender. Vamos a hacerlo con el touch 1, aquí a la izquierda. ¿Okay? ¿Qué sucede si yo hago un primer touch acá? Presiono o ligeramente lo pongo cerca, porque es un sensor capacitivo, voy a activar este touch, es decir, voy a entregar los 4.2 voltios aquí. ¿Qué sucede en ese instante de tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que aquí ya no hay nada, ¿no? Acá no hay 0.2 voltios, esto está abierto. ¿Y qué sucede si yo hago este touch, ¿no? El primer touch. En el tiempo T1, lo que voy a hacer es el touch 1 on, ¿no? ¿Qué sucede si aquí voy a entregar los 4.2 voltios, ¿no? 4.2 voltios aquí, porque estoy activando el LED a la salida 4.2 voltios. ¿Y qué voy a hacer aquí en este instante de tiempo? Existe la presencia de un diodo polarizado de manera directa, por lo tanto acá hay un más, acá hay un menos, y hace que el diodo conduzca, y no solamente ello, aplique la diferencia de 4.2 menos 0.7 voltios, que va a caer acá. Entonces aquí va a caer la diferencia de 3.5 voltios, ¿no? Aquí van a caer 3.5 voltios. 3.5 voltios suficientes como para activar el transistor Q1. Con 3.5 voltios, aquí en este punto, voy a hacer que este transistor conduzca. Obviamente va a conducir, ¿por qué? Porque le estoy aplicando un voltaje, y no solamente estos 3.5 voltios, acá no va a haber 0 voltios, sino 3.5 voltios. Ya estamos activando. Aquí en este punto van a haber 3.5 voltios, y esos 3.5 voltios van a hacer que este transistor conduzca en saturación. Al conducir en saturación, este punto va a tierra y hace que el transistor conduzca, circula una corriente por aquí hacia el LED, hacia tierra. Esto hace que el LED se encienda. Entonces cuando hago T01, LED on, porque se está activando el transistor, y no solamente se está activando el transistor, sino estamos mandando a tierra este punto entre colector y emisor. ¿Por qué? Porque aquí van a haber 0.2 voltios, ¿no? 0.2 voltios. Mando a tierra. Al activarse el transistor en saturación, se enciende el LED y este punto va a tierra, 0.2 voltios. Y este 0.2 voltios ya estoy aplicando un voltaje negativo en la base de este transistor PNP. Hemos dicho que un transistor PNP se activa cuando aplicamos un voltaje negativo con respecto al emisor. Entonces este voltaje negativo, este es 5 voltios, y por lo tanto este transistor va a conducir. Al conducir va a circular otra corriente por aquí, hacia acá, y también otra corriente por aquí, de emisor a colector hacia tierra. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que este punto es 3.5 voltios, y no solamente es 3.5 voltios aquí, sino aquí también 3.5 voltios, y va a hacer que el transistor conduzca. Al conducir el transistor, acá ya no hay 12 voltios, sino el transistor entra en saturación y acá hay 0.2 voltios, y el resto de voltaje cae sobre la carga. Si acá hay 12 voltios, por acá, la corriente va a circular luego por la fuente de alimentación, por acá, hacia la carga se va a encender porque va a cerrar el circuito de colector a emisor, y la lámpara se enciende. Entonces en el tiempo T1, Q1 activo, Q2 activo, y la lámpara on, la lámpara se enciende, ¿no? En el tiempo T1, en el segundo estadio. Hasta ahí hemos activado la carga sin ningún problema. Aquí hay algo importante a tener en cuenta: el autoenclavamiento de este transistor, ¿no? De estos dos transistores. Para que estos dos transistores se autoenclaven, dependen de este Q2, ¿no? Del transistor Q2, porque si este está saturado,
esta retroalimentación va a caer acá y va a activar siempre Q4 y Q1. Este voltaje de la fuente de alimentación, porque acá hay 0.2 voltios, hemos dicho, acá hay 0.2 voltios. Si acá está ya trabajando, aquí van a haber 0.2 voltios, ¿no?, entre colector y emisor. Y ese voltaje, porque está cerrado, de la alimentación va siempre a mantener activo Q4 y Q1. Ojo con el detalle, porque se está retroalimentando, si se dan cuenta. Entonces, muy importante la presencia de este transistor PNP para el flujo de la corriente y de cómo funciona este circuito muy, pero muy interesante. Ok, ahora vayamos al tiempo T2, ¿no? ¿Qué sucede en T2? En T2 yo quisiera apagar y encender, pero acá hay un tema interesante, porque siempre, si se dan cuenta, al inicio lo hemos activado el TO01, hemos activado el TO01, le hemos dado un simple touch para encender y este señor ya se quedó encendido, es decir, acá siempre van a haber 3.5 voltios, ¿no? Aquí, en este punto van a haber 3.5 voltios. Pero ¿qué sucede con ese voltaje? Ese voltaje yo lo puedo mandar a tierra, ¿Y cómo lo mando a tierra? Haciendo uso del TO2, ¿no? Apagar ese transistor, apagar este otro y este otro, lo podría hacer es mandando a tierra este punto, el punto de la base, lo que hemos explicado al inicio, ¿no? Si este punto de la base lo mando a tierra, yo podría hacer que el Q1 vaya a off, es decir, en corte, por ende va a ir al corte Q2 y obviamente Q4 y la carga se apaga. ¿Y cómo hago para que estos tres transistores vayan a corte? Mandando a tierra este punto. ¿Cómo lo mando a tierra? Haciendo uso del transistor Q3, ¿no? Si yo le doy un touch aquí en el TO2, le doy un touch, uno solo nada más, lo que estoy haciendo es aplicando aquí 4.2 voltios, ¿no? 4.2 voltios aquí, y lo que estoy haciendo es activando el Q3, y el Q3, una vez que se activa, lo que está haciendo es que este punto vaya a tierra, a 0 voltios, a 0.2 voltios, porque estamos haciendo que ese transistor conduzca. Es como si yo lo que estaría haciendo es mandando a tierra, poniendo un jumper, aquí, un jumper así, a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Mando a tierra este voltaje de los 3.5 voltios, y por lo tanto, lo que hay entre la base va a tierra, tanto a Q1 como Q4, y haciendo que ambos transistores dejen de conducir y obviamente Q2. Entonces, en el tercer estadio, en donde TO2 lo activo, TO2, ojo, TO2 on, estoy encendiendo la salida de este sensor capacitivo, lo que estoy haciendo es mandando a tierra las bases de Q1, Q2 y Q4. Entonces, Q1, Q2 y Q4 van a off, y no solamente ello, Q3 va a on, porque lo estamos activando Q3, y hace de que mande a tierra su colector y las bases de Q1 y Q4, y obviamente la lámpara se va a apagar, ¿no? Lámpara off, la lámpara se apaga. ¿Por qué? Porque estamos cortando estos tres transistores y obviamente no va a haber flujo de corriente por acá. Entonces, en el estadio T2 ya no existe corriente por acá. ¿Por qué? Porque los transistores se cortaron y obviamente no va a circular corriente por acá y este punto va conectado a tierra. Pero ¿qué sucede? Yo sigo alimentando con 4.2 voltios a través del primer sensor capacitivo, el sensor de la izquierda. Él está activo y él sigue entregando los 4.2. Cuando veamos en la práctica vamos a ver que este sensor está encendido, el LED, y por lo tanto me está entregando la salida 4.2 voltios. Es decir, esos 4.2 voltios los estoy mandando a tierra, ¿no? En este caso 3.5 voltios los estoy mandando a tierra por la presencia del encendido del segundo sensor de la derecha. Entonces, ¿qué sucede con este diodo de 1? Justamente la presencia de este diodo, si yo aplico esto, lo mando a tierra, lo que estoy haciendo es, incluso si yo le aplico un voltaje aquí, en estos 3.5 voltios, ese voltaje nunca va a retornar a la salida del primer sensor. Y justamente la presencia de este diodo hace que vaya a tierra esa señal y no se destruya, ¿no? Porque si este diodo no existiera, si aquí existiera una simple conexión de este punto a este punto, es decir, si yo le pongo un jumper, simplemente voy a destruirlo. Si esta es una salida, dos salidas no pueden estar conectadas, ¿no? Si una salida está en 1 y la otra está en 0 o en 1, se va a destruir una de ellas, ¿no? A decir verdad, se podría destruir la salida de este primer sensor. Para evitar eso, justamente existe la presencia de este diodo de 1 que evita que la corriente regrese a la salida de este primer sensor. Entonces, en ese estadio 2, en donde yo ya encendí, estoy mandando a tierra este punto y obviamente
se cortan los transistores. ¿Y qué sucede si yo quiero conmutar? Voy al tiempo T3, ¿no? El tiempo T3, en donde quiero, ya está apagada la lámpara. ¿Qué sucede si yo quiero encender la lámpara nuevamente? Lo voy a poder hacer con este segundo sensor capacitivo acá. Si yo le doy apagando, si yo apago aquí, yo ya dejo de aplicar los 4.2 voltios aquí, ya prácticamente está al aire, ese transistor está al aire, está cortado. Al estar cortado, ese transistor está cortado, es como si no existiera, y no solamente ello, ya este primer sensor que estaba activo al inicio, en el tiempo, en este caso en el tiempo T1, sigue aplicando los 3.5 voltios, se activa ese transistor, activa este otro, y la carga se mantiene encendida. Por lo tanto, en el tiempo T3, TO2, ¿no? TO2 lo mando a off, lo apago. Por lo tanto, Q3, en este caso Q3, va a off, prácticamente se desactiva, y el TO1 se mantiene en on porque estaba encendido. Por lo tanto, va a entregar, en este caso, 3.5 voltios a las bases, ¿no? Y Q1, Q2 y Q3 se enciende. Q1, Q2 y Q3 on, la lámpara on. La lámpara se enciende nuevamente. En otras palabras, con este sensor voy a conmutar, voy a encender y apagar la lámpara, pero primero tengo que activar este primer sensor, ¿no? Eso es lo que nos indica. ¿Y qué sucede si yo quisiera apagar todo? T4, en el tiempo T4, ¿qué sucede en el tiempo T4? En el tiempo T4, ¿qué va a suceder cuando, si yo quisiera regresar al estado inicial? Estos tipos de dispositivos de sensores tienen una facultad importante, que si yo mantengo presionado o cerca el dedo por más de 2 segundos, entre 2 y 3 segundos, automáticamente se apagan. Entonces, si yo mantengo presionado, en este caso, o mantengo el touch por más de 2 segundos, TO1, apago todo y regreso al estado inicial, ¿no? Regreso al tiempo T0, ¿no? Como ven, es un circuito muy simple y sencillo. El análisis es la parte más importante, en donde vamos a determinar el flujo de corriente y el estado de cada uno de los componentes según el proyecto que estamos realizando. Pues bien, señores, hasta que esta parte ahora sí veamos a la tarjeta de PCBGO y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vamos a abrir la caja que me llegó exactamente hace 5 días después de haber mandado a fabricar las tarjetas. Aquí podemos ver las tarjetas altamente protegidas al vacío con doble bolsa. Vamos a abrir las bolsas, doble protección para tus proyectos de electrónica. Vamos a abrir la bolsa con mucho cuidado sin dañar las tarjetas. Ahí están viendo. Para este caso las mandé a fabricar de color negro, un negro que puede ser mate o un negro brilloso. En este caso es un negro brilloso. La verdad que la calidad de las tarjetas que solamente PCBGO puede hacer es impresionante. Ahí les estoy mostrando un close-up, la tarjeta muy pero muy cerca, para que puedan ver los detalles técnicos de alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs. Desde tu computadora abres tu navegador de internet, pegas el enlace que se encuentra en la descripción de este video de PCBGO, y desde aquí podrás tener acceso a la promoción, en donde si eres un usuario nuevo, para órdenes menores a $25 vas a pagar tan solo $1. No solamente ello, DHL también está ofreciendo free shipping, envío gratis, si te encuentras en Norteamérica o en Europa. Vamos a hacer una pequeña cotización instantánea. Voy aquí a esta opción y desde aquí voy a seleccionar Quick Order. Voy a luego adicionar los archivos GR de mi proyecto de electrónica. Y luego voy a seleccionar las opciones de fabricación. Ahí podemos ver la tarjeta que voy a mandar a fabricar en PCBGO. Podemos ver la cantidad aquí, la cantidad de capas, y no solamente ello, la delgadez y también el color. En este caso puede ser una tarjeta roja. Luego de ello podemos ver el costo asociado a la fabricación y luego adicionamos al carrito. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica solo aquí en PCBGO. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB.
Vamos a empezar con mucho cuidado, como siempre, con los componentes más pequeños, en este caso las resistencias. Ahí estamos viendo el montado de las resistencias. Todas son resistencias de 1/4 de watts. Luego de ello continuamos con el diodo de protección de 1. Luego los tres transistores BC547 y el BC557. El diodo LED verde. Luego el BD911 y el LM7805, para luego continuar con los dos condensadores electrolíticos de filtro. Luego el conector de salida y el conector de entrada, y estamos listos. Y con la magia de la edición digital tenemos ya la tarjeta PCB completamente terminada. Y pueden ver la parte posterior, me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero quedó bastante bien. Miren la calidad de la tarjeta PCB que solamente PCBGO nos puede entregar para nuestro proyecto de electrónica. Podemos ver acá a la izquierda la entrada de alimentación hasta 35 voltios. Tenemos la salida, el BD911, que es el transistor de potencia, el LED indicador, el regulador de voltaje, los condensadores de filtro de entrada y salida, los transistores y las resistencias. Le he puesto los zócalos para poder poner el TP223. Ahí les estoy mostrando cómo ponerlo. Ahí, uno y el otro en el lado izquierdo. Perfecto, quedó bastante bien. Miren el diseño. Y ahí yo ya podría encender y apagar mi carga en esta clase maestra número 3. Podemos encender acá y apagar acá. Y eso lo vamos a ver luego ya en la práctica en la siguiente sección de video. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos ya la tarjeta conectada a la alimentación. La alimentación no está encendida. Vamos a aplicarle primero. Y les voy a mostrar los 12 voltios. Voy a encenderla ahí. Ahí está aplicando los 12 voltios. Y al encenderlo, en el tiempo T0, como lo hemos visto en la parte del análisis, la lámpara no se enciende. No he conectado una carga para primero mostrarles el encendido y el apagado del LED, que va a simular obviamente la carga. Voy a sujetar esto por acá. Ahí está en tiempo T0. Hemos aplicado la alimentación y la carga no se ha encendido, es decir, el LED no se ha encendido. Si yo quisiera en este tiempo tratar de encender con el sensor de la derecha, que es para apagar y prender, no lo voy a poder porque en estos momentos, como lo hemos visto, no está activado la carga. Por más que yo quisiera encender con el touch de la derecha, no se va a poder. Miren, ahí se enciende una luz, acá abajo, una luz roja, que es la luz del LED que les hablaba. Ahí está, ahí están viendo. Por más que yo lo apague, tampoco la carga se va a encender. Ahora, no necesariamente estoy tocando el touch, estoy a más o menos medio centímetro, miren, medio centímetro del touch. Podría tocarlo también, ¿sí? Pero no necesito porque es altamente sensible, es un sensor capacitivo. Ahí les voy a mostrar ahí, miren, no necesito tocarlo. Ahí se encendió, ahí se apagó, on, off, no necesito tocarlo y miren, on, off, ¿ok? Entonces en el primer estadio T0 la lámpara no se enciende por más que yo active o desactive el sensor de la derecha. Eso ya lo hemos explicado en la parte del análisis. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero encender mi carga, ¿no? ¿Cómo lo enciendo? Con el sensor de la izquierda para activar el transistor, el primer transistor, y obviamente a través de él activar el PNP y luego el BD911 que está a la derecha. Miren, ahí yo ya activé la carga automáticamente y ya estoy alimentando la carga. Si yo quisiera apagar, miren el detalle, ojo con el detalle, aquí el LED se encendió, un LED muy tenue. Este TTP223 tiene el LED muy tenue, no es como el de la derecha. Entonces aquí, por ejemplo, ya se activó la carga, y si yo quisiera apagarla, lo voy a apagar con el touch de la derecha, es decir, con el que me va a permitir conmutar de encendido a apagado, porque lo que estoy haciendo es activando el otro transistor, el BC547, el Q3, y este Q3 lo que va a hacer es mandar a tierra la base del Q1. Miren, ahí yo apago, y miren el LED, acá el LED de la izquierda se apagó, acá el LED de la izquierda se apagó, pero si yo quiero volver a encender, podría encender con el touch de la derecha, apagando, es decir, desactivando el Q3, y nuevamente, como este touch está activo, automáticamente se va a encender. Miren el LED de la izquierda ya está encendido. ¿Por qué? Porque estaba encendido realmente, pero estamos mandando a tierra la salida del transistor Q1 a través de este Q3, ¿no? Nuevamente puedo encender sin tocar, touch nada más, o puedo apagar. Ahí están bien.
Y si yo quisiera apagar completamente, para regresar al estado inicial, como les decía, yo podría desde el lado izquierdo simplemente mantenerlo durante más de 2 segundos y podría apagar. Ahí ya se apagó y se apagaron los dos LEDs y regreso al estado inicial como que recién hubiesen encendido la fuente de alimentación, y por más que yo quiera encenderlo por acá no puedo, solamente lo voy a encender con el touch de la izquierda, ahí están viendo, y apagarlo, conmutarlo con el touch de la derecha, ahí están viendo. Ok, vamos a ponerle una carga a la salida para ver su comportamiento a través de los dos touch. Bien, ahora sí estamos en la última prueba con carga. Esta lámpara es una lámpara de 12 voltios, llega a consumir cerca de 1.4 a 1.5 amperios. Vamos a ver la efectividad. Voy a encender la alimentación de 12 voltios y si yo quisiera encender o apagar la carga con el touch de la derecha no voy a poder. Miren, ahí se enciende la luz roja del LED, del touch de la derecha. Acá la apagamos, encendemos, apagamos. Si yo quisiera encender realmente con el touch de la izquierda, lo enciendo, ahí están viendo, lo enciendo, y si quisiera apagarlo, lo puedo encender y apagar. ¿Están viendo? Y si quisiera apagarlo completamente, simplemente lo mantengo durante más de 2 segundos acá y listo. Ahora regreso al estado inicial, en donde como si estuviese recién conectado la alimentación. Bien, este es un bonus plus que quería mostrarles. He puesto dos lámparas también de 12 voltios, un poco más pequeñas, pero en serie. ¿Y qué sucede con dos lámparas en serie? Ambas son de 12 voltios. Si yo le aplico 12 voltios, obviamente se van a iluminar más bajo porque a cada una le va a llegar 6 voltios, ¿no? Pero la corriente total es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy aplicando los 12 voltios, pero la alimentación está apagada. Vamos a encender la alimentación. Ahí estamos encendiendo la alimentación a 12 voltios. Vamos a ver qué sucede. Las lámparas se deben iluminar, pero a una baja intensidad. Acá no pasa nada, se enciende, se apaga, y si quiero activar, se activa desde acá. Ahí están viendo una muy baja luminosidad porque solamente estamos aplicando, está entregando 12 voltios aquí, pero solamente le aplica, como están en serie las cargas, 6 voltios y 6 voltios y se iluminan a la mitad o incluso un poquito más de la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero apagar? Lo puedo conmutar de aquí, como ya lo hemos visto, o puedo encender desde aquí, o apagar de aquí, o encender de aquí y finalmente apagar de aquí. Vamos a apagar acá. Ok, entonces ahora hemos apagado aquí, está apagado. Lo que voy a hacer es subir el voltaje, ya no 12 voltios de alimentación, sino 24 voltios. Ese es el voltaje total, ojo con el detalle. Vamos a cambiar la alimentación aquí. Vamos a ponerlo por acá y decirle que ya no son 12 voltios, sino 24. Ahí les estoy mostrando. Ahí, 24 voltios. Ok, está apagado. Voy a encenderlo. Ahí hay 24 voltios. Vamos a encender la alimentación a 24 voltios. El regulador de voltaje, el 7805, soporta hasta 35 voltios y por lo tanto él siempre me va a entregar los 5 voltios restantes sobre toda la electrónica. Entonces, está prendido. Si yo quiero encender de aquí no puedo. ¿No? Ahí están viendo. Pero si yo quisiera encenderlo, lo tendría que hacer con el touch de la izquierda. Y ahora miren, la luminosidad se dio ahora a máxima carga porque ya estamos aplicando 24 voltios en total a la carga y cada una soporta 12 voltios y se iluminan a máxima carga. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podamos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor pueda seguir creciendo juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún inconveniente. Asimismo, les indico que hemos habilitado los Super Thanks o las Super Gracias aquí en mi canal de YouTube. Puedes darme un Super Thanks o un Super Gracias de manera tal de que podamos adquirir nuevos componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos para que tengas beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información importante de cada uno de mis proyectos detrás de cámaras y lo más importante aún es tener acceso a los archivos Gerber para poder mandar a fabricar estas tarjetas PCBs
que yo mismo diseño, tendrás acceso a esos archivos Gutenberg para que lo puedas fabricar en PCBWay. Muchas gracias por la atención. Asimismo les invito a que me puedan seguir aquí en mi canal de YouTube. Si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.